Entonces, este tema de compresión de datos permite almacenar información de una manera más optimizada, vale decir, no trabajar sobre los datos originales, sino convertirlos antes de almacenarlos. ¿Cómo tratar de disminuir la información de tal forma que se guarde lo básico? Ojo, hay dos tipos de compresión. Una compresión es la que nos dice voy a reducir, por ejemplo, la calidad de una fotografía, de tal forma que voy a guardar la misma imagen que va a representar la fotografía, pero nunca de la misma calidad que el original, ¿no? Si yo tomo a alta resolución, a Full HD, por ejemplo, una fotografía, y la quiero enviar por internet, seguramente tendré que reducirla, ¿no? Porque si no me demoro demasiado, el ancho de banda me hace enviarlo de una manera lenta, y además las fotografías a alta calidad solamente sirven para imprimirlas. Yo solamente quiero mostrar a mis amigos una foto, no sirve de nada que sea de alta calidad, si no hay que bajarlo. Entonces yo le bajo la calidad, se supone la comprimo en tamaño, pero cuando yo quiero recuperarla de ese archivo ya comprimido, si yo quiero descomprimirla, nunca recuperaré la información original. Y eso es porque esa técnica de compresión de datos, por ejemplo, coge, qué sé yo, 9 píxeles, ¿no? 333, y los convierte en 1. ¿Cómo saca el color de ese 1? El promedio de los 9, por ejemplo, ¿no? Y entonces, obviamente, si uno le hace zoom, la imagen es pixeleada, mejor dicho, de baja calidad. Entonces, si yo quiero recuperar el tamaño original, tendría que convertir 1 a 9 otra vez, pero ya he perdido la información de esos 9, ¿no? El valor que tiene es el promedio de los 9, pero no es cada uno de los 9 de diferente color. Entonces, lo único que podría hacer es de 1 transformarlo a 9, pero del mismo color, y entonces crecerá la imagen, pero la calidad será la misma que así tenga la imagen reducida, ¿no? Más pequeña. Entonces, de ese tipo de compresión no estoy hablando. Este tipo de compresión es disminuir la cantidad, sí, o la forma de almacenamiento, pero sin perder información. Quiere decir que el archivo comprimido, luego de descomprimirse, se puede recuperar tal cual el original, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una compresión eficiente, digamos. No estamos hablando de la otra, que es por motivos de, digamos, la información que tenemos en una fotografía es la que capturamos abstracta en global, la unión de todos los píxeles. Aquí no podemos decir eso. Yo no puedo decir que tengo una base de datos y cojo a 10 datos y los transformo a 1, al promedio de 1. ¿De qué me serviría tener el promedio de, por ejemplo, el sueldo de 10 trabajadores, ¿no? Si luego yo quiero el sueldo de cada uno, ¿no? Habrá un trabajador que gana mucho más o mucho menos, cada quien sus detalles, y yo lo habré perdido si lo comprimo de esa forma. No. Entonces yo necesito tener la información realmente que me sirva, y no la que se vea de global. Entonces es por eso de que este tipo de compresión no se pierde información. O sea, es una compresión eficiente. Muy bien. Entonces, por compresión de datos entendemos cualquier algoritmo que recibe una cadena de datos de entrada y sea capaz de generar otra cadena de datos de salida cuya representación ocupe menos espacio de almacenamiento. Al ocupar menos espacio de almacenamiento, obviamente, por cada dato, en general, la información estará mejor, será más pequeña, a pesar de tener el mismo potencial de la información original. Y luego es necesario tener un algoritmo de descompresión que recupere la información. O sea, seguramente cuando yo comprima, voy a, digamos, imagínense, yo tengo un texto y tengo muchos espacios en blanco. Entonces, si yo quiero guardar letra por letra, cada espacio en blanco va a ocuparme, digamos, un byte. Sin embargo, yo puedo decirle que, bueno, si acá tengo 80 espacios en blanco, simplemente le digo 80 blancos. Y entonces guardo 80 blancos. Y luego cuando la reconozca la información, estos 80B se transformará realmente en los 80 blancos, ¿no? Algo así. La idea es no perder nada de información, pero sí que mantenerla almacenada en un espacio más reducido.
Muy bien, codificación de mensajes. Supongamos que estamos codificando un mensaje en binario con un alfabeto tamaño n, quiere decir n letras. En nuestro alfabeto sería pues 26, 27 letras. Para esto se necesita un tamaño log de n, vale decir log de 26 bits por símbolo, si todos los códigos son de la misma longitud. Quiere decir que si yo quiero almacenar textos que van a usar 26 letras, entonces voy a necesitar log de 26, o sea, más o menos 5 bits. ¿Por qué? Porque si yo tengo un bit, ¿cuántas diferentes caracteres puedo almacenar? Dos, ¿no? Uno para el 0 y uno para el 1. El 0 puede significar la A y el 1 puede significar la B. Ya está. Si yo tengo 2 bits, pues tengo las combinaciones 4 para poder almacenar, ¿sí? Poder almacenar 4 bits, 4 letras, ¿sí? Entonces, si yo tengo 3 bits, entonces tendré pues 8, ¿sí? Ya se dan cuenta, 2 a la n, donde n es el número de bits, el número de caracteres que yo puedo almacenar. Entonces, si yo tengo 2 a la 5, ¿cuánto es 2 a la 5? 32. Con 32 puedo almacenar 26 caracteres, ¿sí? Hasta 32 puedo almacenar, ¿sí? Pero no puedo hacer con 4 bits. Con 4 bits, ¿cuántos podría? 2 a la 4, o sea, 16. Solamente podría almacenar 16 letras, pero son 26, entonces necesito 5 bits como mínimo, ¿no? Muy bien. ¿Qué podría hacer para disminuir esa cantidad de bits por símbolo? Entonces, solución: asignar códigos más cortos a los símbolos más frecuentes. Y no importa, así sea más largos, a los menos frecuentes. ¿Qué pasa si en mi texto yo utilizo mucho la A? Entonces, a mí me conviene que la A sea representado, por ejemplo, por 2 bits, ¿no? Y la Z o la ñ o la X, que se usan poco, bueno, ya que utilicen de repente 9, 10 bits. Como van a ser pocas veces las que se usan en promedio, entonces, como muchas puedo utilizar la A, entonces cada vez que utilice la A, como solo ocupo 2, estoy ahorrándome 3, ¿no? De los 5 bits. Entonces me ahorro 3, cada vez voy ahorrando más. No importa que gaste más cuando utilices las letras que se repiten poco, pero aprovecho y en general, al sumar todo, obviamente mi texto será almacenado en menos bits que si lo hiciera todas las letras a 5 bits. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Muy bien. El código Morse coge esta idea y entonces las letras más comúnmente usadas en el español y en el inglés son representadas con menos símbolos, ¿no? Por ejemplo, punto raya significa la A y la Z, que es poco usada, raya, punto, 4. Muy bien. Aquí está la representación en un árbol binario del código Morse. Por ejemplo, la E es un punto, la
T es una raya, la I es 2 puntos, bueno, y así, ¿no? Entonces vemos que todas las letras están ahí representadas, pero aquí hay un problema. Los nodos intermedios también almacenan información, lo cual va a significar de que existen prefijos repetidos, ¿sí? Prefijos repetidos. O sea, si yo mando en Morse un punto, la otra persona recibe el punto y recibe una E, ¿sí? Pero si le vuelvo a enviar otro punto, ¿qué ha recibido? ¿2 Es o una I? Pues podría ser cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Entonces, ese es el problema cuando representamos la información en los nodos intermedios. Si solamente la información es representada en las hojas, no hay prefijos repetidos y no va a haber ese tipo de problema. Pero si tenemos el código Morse, entonces vemos que el problema se tiene que resolver agregando un símbolo más, que sería el espacio entre letras, ¿no? Por ejemplo, la palabra SOS, ¿cómo se representaría en Morse? A ver, ahí está la S, punto, 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 la O, raya, 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 y otra vez S, punto, punto, listo. Y la palabra YAMS, la I, que es punto, punto, la A, punto, raya, la M, raya, raya, y la S, punto, punto, punto. Igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo tendría que decirle, acá hay un espacio de palabra, acá hay un espacio de letra, perdón, acá hay un espacio de letra, acá hay un espacio de letra, acá hay un espacio de letra, para que estas dos sean diferentes. Pero si no lo hago así, entonces el código Morse tiene un problema. Sí, el espacio en el código Morse es el tiempo, ¿no? Yo envío punto, 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 espero un rato, y luego raya, 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 espero otro rato, y punto, 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 ya sé que es SOS. Pero si mando punto, punto, espacio, punto, raya, espacio, raya, raya, espacio, punto, 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 estoy mandando la palabra YAMS. Bueno, la idea es que tengo que agregar un carácter más, en este caso el tiempo, o sería el espacio blanco, que también tengo que almacenar en un medio digital, ¿no? Entonces eso significaría agregar también más información, y el mensaje que está comprimido, bueno, vuelve a crecer, ¿no? La condición que debe cumplir una codificación para no presentar ambigüedades es que la codificación de ningún carácter sea prefijo de otra. Esto nos lleva a definir árboles, repito, con la información solamente en las hojas, y aquí la imagen no ha aparecido. Bueno, aquí hay un árbol que tiene información solo en las hojas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, como nuestro objetivo es obtener una secuencia codificada la más corta posible, tenemos que encontrar una codificación que en promedio tenga el menor largo o profundidad del árbol para cada letra, ¿sí? Entonces tenemos el problema, ya se entiende que tenemos que hacer un árbol en donde los símbolos solo estén en las hojas, y entonces ahora el problema es que nuestra profundidad del árbol sea la menor posible. Dado un alfabeto A1 hasta AN, la probabilidad de que A sub I aparezca en el mensaje P sub I, encontrar un código libre de prefijos significa que la información esté en las hojas, que minimice el tiempo promedio de código de una letra. Muy bien, suponiendo que A sub I se le asigna la codificación T sub I, el largo esperado será la multiplicación de la probabilidad por el largo de cada una de las letras, y la sumatoria de todas esas multiplicaciones de probabilidad por el largo de cada letra será el promedio ponderado de uso del espacio. Vamos a ver, imaginémonos que tenemos esta tabla, tenemos las letras que queremos representar de A a la F, la probabilidad de uso, ¿no? La suma de todas las probabilidades es 100%, pues solamente vamos a usar estas letras nada más, y vamos a representar el árbol sería así, a ver, 0 para la A, 1, 0 para también
0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 para la C, 1, 1 para la D, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 para la E y 0, 1, 0 para la F. Muy bien. Entonces el costo esperado, siguiendo esa fórmula, sería la multiplicación de la probabilidad de cada uno de ellos por la longitud. Entonces, ¿cuáles tienen longitud 2? La A, la B y la D. Entonces, la probabilidad de la A es 30%, la probabilidad de la B es 25% y de la D es 20%. Entonces, eso multiplicado por la longitud es 2. Luego, los que tienen longitud 3, que sería la F, por el 12%, más los que tienen longitud 4, que es 6E, 0,8 y 6E y 0,5. Hacemos las matemáticas, 2,38 bits por siglo. El costo esperado es entonces 2,38 bits por siglo. ¿Esto es mejor o peor que si hubiésemos representado los 6 caracteres en una longitud del mismo tamaño? ¿Cuántos bits necesito para representar 6? 3, ¿no es cierto? ¿Sí? 2 al cubo, 8. Entonces necesito 3 bits. Entonces, 2,38 es menos que 3. Estamos mejorando. ¿Sí? En promedio, hemos bajado de 3 a 2,38. Entonces esta codificación se puede decir que está bien. Muy bien. Entropía de Shannon. Shannon define la entropía del alfabeto como la negativa de la sumatoria de la multiplicación de la probabilidad por el logaritmo natural de la probabilidad. Es un teorema que dice que el número promedio de bits esperable para un conjunto de letras y probabilidades dadas se aproxima a esta entropía. Podemos comprobar esto si calculamos la entropía de Shannon y utilizando la matemática simplemente con los mismos datos de la tabla nos sale 2,36. El resultado anterior era 2,38, ¿no? Es bastante cercano, ¿no? Simplemente es una teoría. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer entonces un algoritmo que permita encontrar representaciones que minimicen el costo? O sea, lo que queremos acá es crear árboles de tal forma que minimicen el costo promedio esperado. Y para eso tenemos el algoritmo de Huffman. Vale decir, el algoritmo de fuerza bruta sería, tengo datos, ¿no? Tengo las probabilidades y las letras que quiero representar y pruebo todos los posibles diferentes árboles. Ahí teníamos, hace un momento acabo de borrar uno de los árboles, pero puede haber otro, ¿sí? Donde la A esté más abajo, la E más arriba, etc., ¿no? Y entonces yo pruebo todos los posibles árboles y al final obtengo el de menor costo. Claro, pero eso es un poco caro, ¿no? Probar todos los posibles es muy caro. Porque, claro, si tengo 6 letras, no van a ser muchos árboles, pero imagínense que son 26 letras o quizás muchas más, ¿no? 256 caracteres ASCII, ya el número de árboles que se pueden generar de distinta forma, ¿no? Que no sean isomorfos, es muy grande. Entonces, el algoritmo de Huffman me da la creación de la construcción, primero de un código libre de prefijos, vale decir, un árbol en que la información de las letras solamente estén en las hojas y de una manera óptima. Entonces, al comienzo, el algoritmo dice, al comienzo comenzamos con n hojas desconectadas, cada una rotulada con una letra, vale decir, cada letra es una hoja y cada una tiene su probabilidad o su peso dural. Y luego vamos a hacer lo siguiente, vamos a encontrar 2 árboles de peso mínimo y los vamos a unir, los 2 de peso mínimo, y vamos a crear una nueva raíz. Yo encuentro entonces 2 hojas, que cada hoja representa una letra, las 2 mínimas las voy a unir en una padre que se rotulará con la sumatoria de los pesos de cada una de las hojas. Y como rama izquierda se considerará el 0 y la derecha el 1, de tal forma que podré representar el 0 una letra y el 1 con una otra.
Y así voy a repetir en un ciclo mientras que el número de árboles del bosque sea mayor que 1. O sea, si yo tengo más árboles, ahora ya formados, porque antes cada hoja era un árbol, voy a repetirlo. Voy a decir, escoger el mínimo y unirlo. Escoger el mínimo y unirlo, escoger el mínimo y unirlo, hasta que al final se van a unir en una sola raíz. Y voy a tener un solo árbol. Ese es mi árbol óptimo, digamos. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos estas probabilidades y estas letras, de la A a la G. La sumatoria de las probabilidades me da 100%. Entonces, yo voy a generar el árbol según el código Huffman que me permita generar la codificación óptima para estas letras. Entonces, yo voy a escoger primero las dos mínimas. ¿Cuáles son las mínimas? G, ¿no es cierto? 0.42 y B, 0.51. Entonces voy a unir G y B en una, y aquí le voy a poner la etiqueta la sumatoria de las probabilidades. Entonces 0,051 más 0,42, ¿cuánto es? 0,093, ¿no? Listo, y ese valor vuelve a entrar a la tabla. Es como si desapareciesen estos valores y va a entrar el nodo llamado unión GB que tiene 0,093. Y luego volvemos a repetir, escogemos los mínimos. ¿Cuál es el mínimo? Ahora es D y otra vez GB, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a unir ese nodo con D. Y voy a eliminar estos dos nodos, el D y el GB, y voy a agregar el DGB, digamos, que es la suma de los dos. ¿Cuánto es 0,94 más 0,93? ¿Cuánto es? $0,187, sí. Nuevamente repito el ciclo y busco los dos menores. ¿Cuáles son? ¿Sí? 0,12, 0,13. Exacto. A y C. Entonces se unen A y C. Y la entraría, se une A y C y entra el nodo AC, que sería la suma de 121 más 137, ¿no? Sí. 121 más 137 es 0,258. Listo. Vuelvo a escoger los dos mínimos. Ya me queda solamente E, F, este GDB y este AC. ¿Cuáles son los mínimos? Este, DGB y este, ¿sí? Muy bien. Entonces genero el nodo AC, DGB y borro estos dos y voy a unir estos dos en uno solo. Y entonces la suma es 0,445. Listo. Nuevamente escojo los mínimos, en este caso es E y F. Entonces E y F, que sería la suma. $0,555. Y finalmente los dos mínimos, que son los últimos, estos dos los uno en la raíz del árbol, que sería 1. Y ya está. Voy a eliminarlo, voy a poner un solo nodo, que sería todos, y ya está. Este es mi árbol generado con el código Huffman, que es eficiente. Entonces les voy poniendo códigos aquí: 0 a la izquierda, 1 a la derecha, y ahora la A será representado por 000, la C será representado por 001, la D será representado por 010,
la G será representada por 0, 1, 1, 0, la B será representada por 0, 1, 1, 1, la E por 0, 1 y la F por 1, 1. Muy bien, acá nos daremos cuenta que E y F son los que tienen menos bits, porque son los que más se repiten, ¿sí? E y F son los que tienen la probabilidad mayor de repetición y entonces tienen su código más pequeño. Y los que menos se repiten es el G y el B, que tienen su representación con 4 bits. En promedio, seguramente tendremos un valor menor a lo que necesitaría si yo quisiera guardar los 7, ¿no? Ya hemos dicho que lo necesario para los 7 es 3, ¿no? 2 al 1. Entonces seguramente el valor será menor a 3, ¿no? Creo que es el mismo, el 238, no sé. Simplemente hay que hacer la matemática de las fórmulas anteriores de multiplicar la longitud por la probabilidad. Muy bien. Ahí están también los mismos pasos para generar el mismo A. Se puede ver que el costo esperado es 253. 253 es la multiplicación de la longitud de cada letra multiplicado por la probabilidad, la que lo vemos en la tabla. Y 253 es mucho menor a 3. Entonces, obviamente, ahorraremos espacio cuando queremos representar, almacenar la información con longitud variable en lugar de longitud fija. El algoritmo de Huffman se basa en dos supuestos que le restan eficiencia. Primero, supone que los caracteres son generados por una fuente aleatoria independiente, lo que en la práctica no es cierto. Por ejemplo, la probabilidad de encontrar una vocal después de una consonante en el español es mucho mayor que encontrarla después de una vocal, ¿sí? La probabilidad de encontrar una vocal después de una consonante es mayor que la probabilidad de encontrar dos vocales juntas. También la probabilidad de que después de una Q es muy probable que encontrar una U, ¿no? Hay muchas palabras en español que empiezan con Q, U, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? Dice, no. Muy bien, pero ¿cuál es la idea aquí? La idea es de que Huffman no considera las relaciones que existen entre una letra y la otra, sino simplemente probabilidades de aparición independientes, ¿sí? Pero si yo comenzara a considerar esto, por ejemplo, una vocal seguramente viene después de una consonante, o una U viene después de una Q, casi siempre, o después de una Q hay una U, entonces puedo mejorar, o sea, si considero la relación que existe entre varias letras. Y así como considero la relación con la siguiente, puedo considerar con varias, ¿no? Por ejemplo, la palabra que se repite mucho, la palabra más, la palabra con, bueno, no, hay muchas uniones de no solo dos letras, sino más que se repiten bastante en el lenguaje español. Igual en el inglés, ¿no? AN, por ejemplo, AND, etcétera, ¿no? Entonces, el Empersiv es otro algoritmo que considera eso. Una codificación que toma en cuenta entonces los problemas supuestos anteriormente es el Empersiv, y de tal forma que ahora un texto, por ejemplo, A, B, B, A, B, A, podríamos obtener mayor grado de eficiencia si además de considerar la presencia de la A y la B independientemente, consideraríamos la secuencia AA. Si consideramos la secuencia AA, podríamos mejorar la representación de ella, porque miren, aquí hay AA, acá también, y bueno, podría ser al inicio o al siguiente. Entonces, hay varias repeticiones de la AA, que yo podría considerar que esa AA es como si fuese un símbolo más. Además de la A y B, existe la AA, ¿no? Bueno, y podríamos ir probando otras combinaciones que quizás en ese texto nos permitan almacenar esa información de una manera más comprimida, ¿no? Si agregamos letras, o sea, ahorita ya no consideramos solo la letra A y B, sino consideramos la letra A, B y la letra AA. Y así podríamos considerar otras combinaciones. Entonces, el Empersiv hace eso. ¿Cuál es el algoritmo del Empersiv?
Dice, consiste en separar la secuencia de caracteres de entrada en bloques o secuencias de caracteres de distintos largos, manteniendo un diccionario de bloques ya visto. Aplicando el algoritmo de Huffman para estos bloques y sus probabilidades, se puede sacar provecho de las secuencias que se repiten con mayor probabilidad. Este es el algoritmo. Primero, inicializamos el diccionario de datos con todos los bloques de largo 1, en este caso las letras, la A y B. Luego, seleccionamos el prefijo más largo del mensaje que calce con alguna secuencia del diccionario y la eliminamos del mensaje. Luego, codificamos W, que es la secuencia, con un índice en el diccionario y finalmente agregamos W seguido del primer símbolo próximo del bloque y repetimos el paso 2. Esto nos va a permitir probar longitudes, letras con longitud 2, luego si se repite, letras de longitud 3, si se repite, letras de longitud 4 y así distintas longitudes. Por ejemplo, tenemos este mensaje: A, B, B, A, B, B, A, B, A, B, B, A, B, A, B, B, A. Obviamente, este mensaje no es muy real, ¿no? Porque no muchas veces mandamos mensajes así. Pero podría significar, en algún caso, el envío de algún dato, de repente numérico, que tiene dígitos, ¿no? De 0 a 9, y que se repite muchas veces. Muy bien. Veamos entonces, ¿cómo se codificaría según el algoritmo del Empressif? No está el algoritmo, simplemente está la idea de cómo funciona. Muy bien, entonces empezamos separando cada una de las letras y colocando el siguiente bloque con longitud I más 1. En este caso empezamos con la letra A. Colocamos la letra A. Luego el siguiente, la letra A es precedida, ¿no? La letra A es precedida de B. Entonces la siguiente unión sería AB. Entonces vamos a colocarlo así como un subíndice para recordar. Luego la siguiente letra es B. Entonces la colocamos la B y el prefijo siguiente de 2 sería BB. Muy bien. Luego vendría otra B y vemos que ya apareció la B. ¿Sí? Pero a continuación de B viene BA. Entonces no ha aparecido B con BA, sino ha aparecido B con BB. Entonces lo agregamos también. B y BA. Luego viene A. Pero A viene precedido de AA, tampoco ha aparecido antes A precedido de AA. Entonces lo volvemos a guardar. Hasta ahí no pasa nada, hasta ahí hemos seguido igual. Viene la otra A y precedido de AB. Y esto ya ha aparecido antes. ¿Sí? A ya ha aparecido precedido de AB. Entonces vamos a guardar ahora una nueva letra del alfabeto que le vamos a llamar AB. AB será precedido de ABB. Entonces yo guardo eso ABB. ¿De acuerdo? AB y le aumento una letra, ABB. Listo. Luego voy a almacenar esta letra. Estoy almacenando todas las letras. Esta, B. Precedido de BB. Y ya apareció también B, BB. Entonces voy a almacenar BB como una letra. ¿Qué ha pasado? Ya. Al guardar a B, ya es solo una letra, entonces ya no voy a guardar esta B. Voy a pasarme a esta otra. Entonces, ahora voy a guardar la B, ¿sí? B precedido de BA. Y B precedido de BA ya está, ¿sí? Ya está. Entonces, voy a coger una más. Cogeré una nueva letra BA, porque ya está B precedido de BA. BA precedido de BAA. ¿De acuerdo? Entonces, como he guardado ya BA, la siguiente letra en vez es esta, A. A precedido de AB, y eso ya está, A precedido de AB. Entonces aumento una más, sería AB precedido de ABA. Esa no tengo. AB precedido de ABA. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta más o menos qué estoy haciendo? Entonces, como hemos guardado ya AB, paso a esta siguiente letra. A precedido de AB. Eso ya está, A precedido de AB. Entonces aumento una más, AB precedido de ABB. AB precedido de ABB ya está también, ¿sí? Entonces le agrego una letra más, sería ABB precedido de ABBA. Esa no la tengo. ABB precedido de ABBA. ¿De acuerdo? Entonces he guardado ABB. Me paso de frente a esta letra. La siguiente es A precedido de AA. Ya está. Agrego una, sería AA precedido de AAA.
esa no la tengo. AA precedido de AA. Entonces he guardado el AA y me paso de frente. Luego A precedido de AA, ya está. A precedido de AA. Cojo una letra más. AA precedido de AAB. Ese no está. Entonces lo agrego. AA precedido de AAB. He guardado AA y me paso a este. B precedido de BA. B precedido de BA, ya está. Cojo una más. BA precedido de BA. BA precedido de BA, ya está. Cojo una más. BAA precedido de BAAB, esa no. BAA precedido de BAAB. Y he guardado BAA. BAA. Listo. Me paso aquí. B precedido de BB. Ya está. B precedido de BB. Una más. BB precedido de BBA. Ya. No hay. He guardado entonces BB y me queda una A precedido de nada. Y listo, ya lo tengo. Entonces, aquí, ¿qué letras tengo? Además de la A precedido de... Sí, acá las letras serían A, B, AB, BA. Estoy cogiéndolas entre paréntesis. ABB, ¿qué más? AA y BA y BB. Esas son las diferentes letras, ¿sí? 3, 6, 8 letras. Entonces ya comienzo a guardar esta frase como si, o sea, cada que encuentre un BAA es una sola letra y la guardo como una sola letra. Entonces cuando lo descomprimo es como si esta fuese una sola letra y en mi árbol va a estar en una posición con una, representando una sola letra. Y entonces obviamente voy a guardar en menos espacio, ¿no? Porque además de que esto va a significar una letra, es como si a todo esto le cambio y le pongo una letra cualquiera, ¿no? Alfa, beta, gamma, lambda. Bueno, es una nueva representación para los 3, 6, 8 caracteres. Y voy a guardar esta frase como si tuviese 8 caracteres diferentes. Obviamente voy a comprimirlo mucho más. Muy bien. LeAmPerceived es una alternativa a Huffman. Existen varias derivaciones de estas dos primeras, como LeAmPerceived Welch, ¿no? Que es usado en programas de compresión, como por ejemplo la función complex de Linux. Dice, teóricamente este algoritmo hace crecer el diccionario indefinidamente. En la práctica se opta por tener un diccionario de tamaño limitado. Yo puedo limitar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo palabras de 3, ¿no? Se puede dar el caso que pueda tener palabras de 4, de 5, de 6, incluso una palabra que guarde todo. Pero tenemos que ponerle un límite, ¿no? De tal forma que si llegamos al límite ya no se agregan más, ¿no? Eso por cuestiones prácticas, porque claro, en algún lado vamos a tener que tener una representación de la letra alfa, beta, gamma frente a su código original, ¿no? Entonces, para balancear la cantidad de letras con el texto que yo quiero almacenar, tengo que ponerle de repente un límite, ¿no? Y con ese límite me evito irme al extremo de querer codificar todo con una sola letra, ¿no? Muy bien. Con esto hemos terminado la clase de compresión de datos. Vamos a quedarnos allí. En la próxima clase haremos algo de ejercicios y pasaremos ya a ordenamiento. Muy bien. Muchas gracias. Avancen, ya saben.